Bueno, Juan, otra vez, Aquí estamos de nuevo con más temas para grabar. con más temitas. De hecho, ¿sabes qué se me ocurre a mí? Deberíamos pedirle a las personas que nos ven en los podcasts también que nos sugieran temas en los comentarios, temas que les interesen, temas que quieran que abordemos de ciberseguridad. Por favor, no van a salir con el tema de cómo me hackeo un Facebook, cómo me hackeo un No, WhatsApp. porque además eso ya lo hablamos Eso en ya lo otro hablamos, sí. podcast. No, entonces sí, sería chévere que también nos comentaran pues como qué curiosidades tienen, qué temas quieren que abordemos y todo eso. Para comenzar, entonces los invitamos a que se suscriban a la cuenta y déjenos sus comentarios, qué tema les gustaría conversar o pues si quiere que le ayudemos con algún tema en específico, pues nos contacten. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hay un tema que a mí me parece súper interesante y tiene que ver con el Internet de las cosas. Fíjate que estaba pensando en eso, el Internet de las... ¿Tú sabes lo que es el Internet de las cosas? No, dime. El Internet de las cosas. ¿Tú no te has dado cuenta que cada vez tenemos más O sea, dispositivos? es que eso es lo que yo entiendo del Internet de las cosas, porque no puedes saber muchos conceptos técnicos, pero pues estamos en un espacio en el que queremos que los que nos ven, que no trabajan necesariamente o que tienen una interacción y una convivencia con la tecnología todo el tiempo entiendan. Y para hacer el cuento un poco más fácil de entender, lo que yo entiendo es la aplicabilidad de la conectividad en los aparatos electrónicos, con lo que vivimos todos los días que se convierten en nuestro diario vivir. Entonces es la lavadora que tú puedes manejar desde el celular, ponerla, hacer el ciclo de lavado, las neveras que tienen su conexión Wi-Fi, entonces si no sabes qué hay en la nevera, tú vas y te conectas a través de una conexión remota a la nevera, como ese tipo de cosas. Y creo que empezó en los carros, diría yo. Pues para no ir más lejos, el Smart TV con el que ves Netflix. El Smart TV. Ese es el ejemplo clásico del Internet de las cosas. Ujú. O sea, tú no podrías ver Netflix o Amazon o Disney o el servicio de tu preferencia, no lo podrías ver si ese televisor no estuviera conectado a Internet. Es así de simple. Y claro, entonces, am, luego de ver lo que se podía hacer con los televisores, Ujú, comienzan a salir una cantidad de electrodomésticos conectados a Internet, ujú. como lo mencionas. Otro clásico que ya hemos visto es el de las neveras, ¿no? Sí, has visto unas neveras por ahí que se conectan a Internet y que tienen incluso la posibilidad, la capacidad de buscar tiendas cerca para poder hacer los pedidos en línea de las cosas que te hacen falta en la nevera o simplemente que puedas ver desde el celular si vas en tu vehículo qué te hace falta Ella te para hace como parar la a lista de comprar. mercado y te Exactamente. dice a dónde pedirla y tú simplemente sí o no, si sacas lo que quieras sacar, adicionas lo que quieras adicionar y lo envías y Exactamente. te llega el domicilio con tu mercado. Esos son los ejemplos más prácticos del Internet de las cosas, pero pues Ujú, la verdad es que existen muchas cosas hoy en día. O sea, yo creo que todo el giro de la tecnología ha cambiado, ha evolucionado bastante. ujú. Porque si tú recuerdas, pues antes uno se conectaba a Internet con su computadora, después comenzaste a conectarte con el Celular. celular, ¿verdad? Después vienen los televisores, después vienen los electrodomésticos, después vienen los dispositivos, los relojes, por ejemplo. O sea, cada vez nos rodeamos de muchos más electrodomésticos que se encuentran conectados a Internet. Los carros, que es lo que yo te decía, los carros, Los que carros de hecho también. hoy en día pues mucho alrededor del Internet de las cosas y específicamente con los temas de ciberseguridad y lo que hemos visto por ejemplo en el DEFCON, es que buscan precisamente vulnerar los vehículos, estos vehículos también que están saliendo hoy en día autónomos, que se manejan prácticamente solos. Defcon, Defcon es impresionante. ¿Qué es Defcon en DEFCON? Las Vegas. ¿Ah? Explícanos qué es DEFCON.
DEFCON es la conferencia de hackers más grande del mundo. Pero de hackers. De hackers. Ujú. Sí, no de empresas, no No. de vendors, no de fabricantes, de hackers. Ujú. Hackers a la antigüita. Ujú. Eh, y todos los años se reúnen en Las Vegas. Yo me acuerdo, bueno, no la última vez, pero una vez que estuve justo antes de la pandemia, el año anterior a la pandemia, Ujú. en DEFCON yo creo que había por lo menos unas 250, 300 mil personas en el Ujú. Caesars Palace, Ujú. todos hackers. Además que eso es impresionante porque precisamente alrededor del tema del Internet de las cosas, pues tú has visto en los casinos que tienen los restaurantes y que los menús son digitales, son unas pantallas conectadas, que los mismos, pues las mismas máquinas tragamonedas y todo ese tipo de cosas, pues hacen parte de ese Internet de las cosas. Y cuando hacen esas conferencias es muy curioso porque, primero que todo, en muchos de los casinos no dejan utilizar los business center porque, o Ajá, sea, no ajá. cierran las áreas donde están los computadores y las impresoras y todo ese tipo de cosas. Comienza uno a ver que los menús digitales no están disponibles. ¿Qué pasa con los cajeros? Los Bueno, ATMs. sí, eso también es un tema interesante. De hecho, yo recuerdo que hubo una presentación en un DEFCON en donde pusieron un cajero completamente falso. Pues en Estados Unidos los cajeros no todos están empotrados en la pared y cerrados y nada de eso, sino que los cajeros son una máquina que tú Sí. conectas en cualquier lugar básicamente para que expenda el dinero. Y hubo un grupo que puso un cajero completamente falso y pues mucha gente igual se metía ahí a sacar dinero y a intentar sacar dinero más bien. En fin, esos DEFCON son, pues mira, cómo será el nivel que realmente no dejan grabar al interior de las conferencias. Ujú. Es decir, uno se encuentra ahí la gente, vas pasando y si de pronto me pasó una vez, estás haciendo un live o estás haciendo algún streaming, te paran y te dicen, de este área para allá ya no puedes grabar, ya no puedes transmitir, ya no puedes hacer, porque el tipo de conocimiento que se maneja ahí es bastante alto. eh, y pues en algunos casos tal vez podría rayar hasta en lo fuera de lo profesional, ¿no? Porque precisamente eso es lo que alimenta el hacking desde la perspectiva no del ciberdelincuente, sino del hacker purista. Ajá. Muchas de esas cosas que se ven ahí pueden ser utilizadas posteriormente por ciberdelincuentes. O sea, muchas de las tecnologías, de las metodologías que se desarrollan ahí pueden ser mal utilizadas posteriormente. Entonces, Ajá. pero volviendo al tema del Internet de las cosas, me hiciste acordar, el DEFCON se divide en villas, son como, digamos, como las verticales de conocimiento, son villas diferentes. Entonces está el Car Hacking Village, está el IoT, que es el Internet de las Cosas Village, hay uno de dispositivos médicos, Ujú. y entonces en esos salones tienen máquinas específicas para eso. En el de los dispositivos médicos tenían marcapasos y tenían este tipo de dispositivos para que la gente entrara allá simplemente a ver cómo se los hackeaba. El del car hacking también, el del carro, el capture the flag, el reto en el car hacking village era que usted lo encerraban durante 5 minutos en un carro con su computadora y usted tenía 5 minutos para hackearse el carro y Y salir de salir. ahí y abrirlo y Ujú. poder salir. Había uno una donde tenían una máquina de Starbucks, una máquina expendedora de esas que programa el café, el macchiato y todas esas cosas, también completamente hackeada. Entonces, eso es precisamente lo que alimenta la industria de la ciberseguridad. Desde el punto de vista del hacking, poder encontrar esas vulnerabilidades, poder tener acceso a ese tipo de dispositivos con propósitos educativos solamente, pero precisamente para poder encontrar esas vulnerabilidades que luego puedan ser, pues obviamente, arregladas y pues se haga cada vez un mundo más ciberseguro, diría Sí, yo. porque es que finalmente lo que hemos tanto hablado y es que la tecnología en sí no es mala, la evolución y la aplicabilidad de la conectividad no es mala, porque precisamente llega para hacernos la vida un poco más práctica y un poco más fácil a solucionar necesidades muy puntuales, pero desde tu punto de vista de experto en ciberseguridad, que llevas tantos años en ciberseguridad, ¿cuál es tu posición? Porque pues uno puede tener los tips que hemos hablado de ciberseguridad, que con tus redes sociales, que con la información que suministras, que con no generar perfiles falsos, todo ese tipo de cosas, pero con el Internet de las cosas,
¿uno cómo hace para ser ciberseguro? Yo creo que eso hay que verlo, primero que todo hay que entender el problema. ¿Cuál es el problema real del Internet de las cosas? ¿Sí? Para muchos es muy simple y es una delicia simplemente poder prender el televisor y ya está conectado a Internet, Ujú, ¿cierto? O ujú. cualquier dispositivo que tengan alrededor y ver que ya está conectado a Internet y que puedes ver tu streaming y que puedes disfrutar de lo que te ofrecen esos dispositivos. Pero entender qué es lo que hay detrás es lo que es realmente importante. Y para entenderlo, yo creo que tenemos que abordar primero el tema de la capacidad de cómputo. Para mí ese es un factor fundamental. Hemos hablado y hemos oído hablar de los servidores, de las computadoras, de los teléfonos, ¿cierto? Estos aparatos tienen una capacidad de cómputo gigantesca, Sí, ¿sí? Entonces, sí. básicamente tú puedes instalar cualquier cosa acá y de la misma manera como puedes instalar aplicaciones en tu computadora, en tu teléfono, pues puedes instalar también antivirus, puedes instalar también, puedes hacerles actualizaciones, es decir, puedes hacer muchas cosas en términos de cómo proteger esos dispositivos que tienen una buena capacidad de cómputo. Ok. El primer problema con el Internet de las cosas es que un televisor no está diseñado para tener una buena capacidad de cómputo. Ujú. Una nevera, un electrodoméstico, este tipo de dispositivos que tenemos en nuestras casas no están diseñados para tener una buena capacidad de cómputo a lo cual yo pueda hacer lo mismo que con el resto de dispositivos, instalarle aplicaciones, instalarle parches, mantenerlos asegurados y demás, ¿cierto? Claro, entonces, ¿cómo los protegemos? De hecho, en la mayoría de los casos, a uno le toca esperar a que el fabricante saque actualizaciones del Sí, software que sí, no son continuas, no son sí. tan rápidas como las del Windows o las del Linux o las del Android Ajá. o iOS. em, y eso abre una ventana de oportunidad mucho más grande, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Típicamente, los dispositivos del Internet de las cosas, ¿por dónde salen el Internet? Pues al Wi-Fi. Al Al Wi-Fi Wi-Fi. o a qué más, al enrutador que tienes en tu casa, Ajá, ajá. ¿cierto? Sí, sí, sí. Al dispositivo que te Sí, sí, puso la sí. compañía Sí, de la que te proporciona el sí, del internet servicio de y que internet. por un lado te conecta el cable o te conecta la fibra óptica o lo que sea que te esté conectando, ¿cierto? Ese Ujú. es el punto concentrador de la casa. Entonces, ese es el punto Ese que es el punto tenemos que tener asegurado, por decirlo así, exactamente. ciberseguro, Con buenas limpio, prácticas, con buenas prácticas. porque el problema es que ese tipo de dispositivos, esos dispositivos tienen dos problemas adicionales. Primero, que tampoco es que tengan una extensa capacidad Capacidad. de cómputo, Ajá. ¿verdad? Y segundo, que mucha de la administración de la configuración de esos dispositivos No es mía. no es mía, la tiene el operador de Internet, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces hay que partir por eso, hay que partir que probablemente yo no tenga la capacidad para poder instalar actualizaciones, para poder instalar o para poder manipular a un grado de detalle el enrutador, ¿cierto? El módem, pues, o el enrutador, el wifi, lo que sea que tenga, pero sí puedo hacer una administración básica. ¿Y en qué consiste esa administración básica? Esos enrutadores típicamente me permiten a mí crear unas listas en las cuales yo puedo decir, oiga, es que estos son mis dispositivos, crear una lista de los dispositivos que se conectan desde mi casa, ¿cierto? Y decir, nadie más se puede conectar. Ese es un modo más paranoico, pero eso es posible. Sí. Pero por otro lado, esos enrutadores tienen un firewall. Tienen un firewall es que tienen algo que permite filtrar los paquetes, filtrar las conexiones que vienen desde Internet hacia mis redes. Entonces Ujú. también configurar unas políticas de acceso para esos enrutadores que, que restrinjan que no cualquiera, que no dejen pasar cualquier tipo de tráfico de Internet hacia mis redes internas. Pero eso no te lo dejan instalado, eso no te lo dejan configurado por defecto en el proveedor de Internet. De hecho, normalmente la cómoda del proveedor de Internet es que tú les das las contraseñas, te lo instalan y te dicen qué contraseña quiere dejarle al Wi-Fi, qué contraseña quiere dejarle al ¿Qué router, nombre le dejamos a a qué la red? nombre le dejamos a la red y tú le das toda esa información a la persona que te instaló ese servicio, ¿sí? Y pues eso no está mal, pero no es seguro. Ujú. Hay que partir de que no es seguro. Los enrutadores más modernos vienen en su leyenda, en su tag de inventario,
traen la contraseña una contraseña por defecto, una contraseña del Wi-Fi, una contraseña de administración del enrutador, que no es la administración completa, pero que sí te permiten hacer ciertas La cosas. de ese específico. Exactamente. Ujú. Ahora, si eres un usuario de pronto un poco más experimentado, lo que puedes hacer es conectar un enrutador propio al Sí, enrutador de Internet. Es sí, decir, que la máquina que te deja el proveedor de servicio sirva única y exclusivamente brindar para brindar el acceso, el acceso para dejar entrar y y salir ya. los datos. Ajá. Pero ahí conectado directamente, entonces ya pones un router que esté completamente bajo, un enrutador que esté completamente bajo tu administración, que te permita ahí sí configurar unas políticas más complejas, configurar balanceo de tráfico, configurar otra serie de cosas, y con eso vas a tener un nivel de protección adicional, porque ese sí lo estás administrando completamente en tu casa. Claro, entonces por eso es tan importante que la gente sea súper consciente de la higiene que se requiere, hacer un buen uso pues, del wifi de su propia casa, porque como nos acabas de explicar, este tiene una cierta capacidad, pero una importancia absoluta en absolutamente, perdón la redundancia, todo lo que tengas conectado y pegado a él. Entonces, por eso es que a veces nosotros cuando a veces alguien viene como, ay, me regalas internet, entonces somos muy claros como, mira, vas a acceder, vas a entrar a una Wi-Fi en donde pues muy probablemente nosotros podamos tener acceso a cierta información que se comparte a través de ella, dejarlo muy claro y creo que eso debería ser una muy buena práctica de todo el mundo en sus hogares. Sí, pero si tú lo pones en un Y escenario un también poco, de dejar de conectarse de la Wi-Fi del vecino cuando se le va la suya. pero si lo pones en un, digamos como en un nivel un poco más amplio, piénsalo de la siguiente manera. Tú tienes tu enrutador en tu casa y a ese enrutador se pegan los teléfonos, los televisores, los Ajá, computadores, todo, ¿cierto? Todo. sí. Toda la información, porque me parece muy importante lo que acabas de mencionar, toda la información que se transmite a través de ese enrutador, es decir, todos los dispositivos que están detrás de ese enrutador, efectivamente están compartiendo la misma red Ujú, y efectivamente podría verse la información que manejan unos u otros, ujú. ¿cierto? Pero si lo subes un poco más de nivel, todos los computadores, todos los enrutadores de un mismo operador de Internet están dentro de una misma red. Lo Sí, que significa que si el vecino, por ejemplo, también tiene Internet con el mismo operador operador que yo que yo tengo tengo, existe la posibilidad, técnicamente existe la posibilidad es un poco de más que pueda, compleja, pero de existe. que pueda haber cierta información de este lado, ¿verdad? Sobre todo, pues cuando los computadores no están, cuando los enrutadores, perdón, no están adecuadamente configurados, Exactamente. ¿verdad? Ujú. Entonces hay que comenzar por entender eso y no se trata de generar paranoia con los vecinos No. ni nada de eso, sino entender que técnicamente eso es un hecho y es un hecho viable. Ni dejar de tener confianza porque pues al fin y al cabo, pues por ejemplo en Colombia, ¿cuántos operadores de internet tenemos? O sea, no es que tengamos una gama en la que tú puedas escoger de 10 15 20 operadores que te puedan ofrecer servicio de internet. La lista se reduce bastante y no es generar miedo, ni pánico, ni paranoia, sino simplemente generar ese nivel de conciencia para inclusive lo que hablábamos nosotros de el comportamiento pospandémico del trabajo remoto o el trabajo o el teletrabajo 100%, que eso también impacta en los empresarios que están subidos en ese barco de la virtualidad. También implica la concientización a ese nivel, usted en su casa, a dónde se conecta, qué capacidad tiene, qué otros dispositivos tienen, y generar esa concientización en sus colaboradores de que sea muy prudente y sea muy higiénico con ese Internet de las cosas que usted tiene en su casa y que comparte información Sí, sensible de las compañías. sí, de acuerdo. ¿Has oído o has visto recientemente eso? Ha pasado como por varias oleadas. Ataques fuertes contra las cámaras IP. Sí, 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 claro. No, Eso es parte del del Internet de Internet las de las cosas, cosas, ¿cierto? O sea, totalmente, tú colocas claro. una cámara IP para proteger tu casa, por Ujú, ejemplo, ¿verdad? ujú. Y esa cámara te la venden como que puedes ver el feed de lo que está pasando en tiempo Desde real cualquier desde cualquier lugar parte, del tú te mundo. puedes ir tranquilo y lo puedes ver y puedes estar Y muy hay algunas seguro. que incluso se conectan con el buzzer de la puerta y te permiten Ajá, abrir o cerrar remotamente las puertas y todo eso, ¿sí? exactamente, sí.
¿Cómo crees que sucede eso? Igual, eso es el Internet de las cosas. Exactamente igual. Entonces, si yo no tengo bien configurado mi enrutador, mi puerta de entrada, ¿cierto? Y si adicional a eso, o sea, porque es que aquí viene un concepto interesante que ya lo hemos abordado en otros momentos, que es el de la superficie de ataque, Ajá, ¿cierto? sí, Digamos que yo podría configurar mi router para que muy pocas cosas entren, muy pocas cosas salgan. sí, Pero lo cierto es que siempre va a haber puertas abiertas. sí, ¿Sí? sí, En el caso de las cámaras, por ejemplo, pues obvio, para poder enviar el feed hacia Internet, eso va a ser unos puertos que van a estar abiertos permanentemente, que yo no puedo cerrar, o mejor dicho, técnicamente sí puedo cerrarlos, pero si pero los no cierro, tiene sentido. pero si los cierro, pues no va a tener el servicio, es así de simple, ¿verdad? Em, entonces ahí es donde viene la siguiente parte. Esos dispositivos, ¿sí? Como las cámaras, sobre todo las que son más avanzadas, esos también tienen unas buenas prácticas. Esos dispositivos también hay que ponerles una contraseña difícil de acceso, porque además esos dispositivos se pueden administrar desde internet, ¿no? O sea, tú puedes entrar a una página que te pide un usuario y una contraseña para entrar a modificar o a configurar lo que está pasando con esas cámaras. Y también hay que ser muy precavidos de a quién se lo compartimos. O sea, Y es muchos, exactamente igual a como cuando lo hacemos con las cuentas bancarias que entramos por internet, el correo electrónico que entramos por internet, que tiene su factor de autenticación. O sea, es exactamente igual. exacto, y muchos de esos dispositivos, mucha gente pues que no tiene realmente por qué saber de ciberseguridad, ¿qué hace? Simplemente los deja con la contraseña por defecto, Ujú, que la conoce todo el mundo, y ujú. cualquiera que sepa cuál es la contraseña por defecto de ese dispositivo, pues el siguiente paso es ubicar la dirección IP por donde está transmitiendo y Y para ya. adentro, Ujú. ¿verdad? Eso es lo único que tiene que hacer. Y existen herramientas, existen buscadores como Shodan que permiten precisamente identificar esas direcciones IP, identificar qué puertos y servicios están expuestos hacia el Internet, y por ahí se han materializado muchísimos ataques. Sí. Entonces, para resumir, yo creo que se trata de tener unas buenas prácticas de seguridad en el punto final, en el punto de conexión, ¿cierto? Que es el router en este caso. Y en la medida de lo posible, pues por supuesto mantener actualizados los dispositivos, incluso el televisor, la nevera, el electrodoméstico, todo lo que tengamos conectado a esa red, mantenerlo actualizado y en la medida de lo posible muy bien configurado con buenas prácticas de seguridad para que, como el tema de las contraseñas, por ejemplo, para evitar simplemente cerrar puertas. Ahora, ¿qué es lo que viene después? Claro, puede que le encuentren una vulnerabilidad tecnológica a las cámaras, o sea, tú la tienes muy bien configurada, pero de aquí a mañana le encuentran una vulnerabilidad nueva a la cámara. Eso te va a exponer, ¿verdad? O al televisor, eso te va a exponer, ¿cierto? Entonces, en ese caso, mejor dicho, de ahí la importancia de estar muy pendientes de las actualizaciones del fabricante para poder instalarlas en los dispositivos lo más rápido posible Y y eso es un cerrar trabajo, esa posible brecha. y es un trabajo muy juicioso porque no todas te mandan el avisito, como a veces uno, por ejemplo, en el celular, hay una nueva actualización Ujú, disponible. Eso es un exactamente, tema que también toca estar entrando y mirando las nuevas publicaciones de los fabricantes, porque pues tampoco exactamente. tienen una forma de estarte enviando las nuevas actualizaciones disponibles. Muchos, perdón, Y muchos tienen simplemente la opción en la configuración de actualizar software, es decir, hacer eso, buscar la actualización de software recurrentemente, no todos los días, pues, pero no sé, no, una vez pero a es la como semana, lo que generar sea. esos hábitos Exacto, de buscar la actualización, generar el hábito de, pues, si puso una contraseña difícil, igual cámbiela con ujú, cierta regularidad, hágale exactamente, un escaneo a pues todas las configuraciones que tenga, si están seguras, si están exactamente iguales, esté pendiente de los comportamientos sospechosos, por ejemplo, el tema de las exactamente. cámaras, que no, es que hay una cámara en específico que en ciertos momentos simplemente se queda congelada y todo está perfecto y, quién sabe, eso, no, es que esa cámara salió más mala. No, no No necesariamente eso, necesariamente. revise muy bien porque de pronto están siendo vulneradas o ya tienen un acceso definido a esa cámara en específico. Entonces, Bueno, como generar ese hábito de revisión constante y de cambio de actualización constante. recordemos que hay casos de gente muy famosa que los han visto en la intimidad gracias a metérsele Sí, precisamente a las cámaras sí, hace desatendidas, un ¿no? tiempo una presentadora muy famosa acá
ella contaba que pues ella casada con su hijo y la estaban extorsionando, la Ajá. contactaron y la estaban extorsionando porque tenía los videos de ella íntimamente con el esposo, y ella decía, a mí al fin de cuentas eso no me importa, pero también habían videos del niño jugando o que a veces salía del baño así como, no sé, en pañalito o en ropa interior, pues, o sea, Claro, imagínate. pero o sea, más allá de el morbo que pueda generar la situación, eso es una invasión completa a la privacidad y se puede convertir en un riesgo muy fuerte de seguridad ya en el mundo real. Es decir, poderle hacer seguimiento a un niño, por ejemplo, a través de las cámaras, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Eso puede escalar muy rápidamente al mundo real. Sí, sí, sí. Pero la situación es que el Internet de las cosas no es un tema exclusivamente de las casas, no es un tema Sí, exclusivamente de las personas, no, ¿cierto? eso está en todo lado, Una empresa, una ¿no? En multinacional en todo sus lado. oficinas puede tener perfectamente Smart TVs conectados No, y en tienen todo toda la lado. infraestructura y tienen todos los servidores y la ciberseguridad y todo lo que quieras, pero entonces yo creo que también el mensaje es mm, el Internet de las cosas no es una cuestión exclusivamente de las personas o de las casas. El Internet de las cosas es una partecita más de esa superficie de ataque cuando ya vamos al escenario corporativo, ¿cierto? Sí, Porque a través de un dispositivo de Internet de las cosas que se encuentre vulnerable, perfectamente, técnicamente, sería sí, posible llegar a la información que queremos resguardar y que tanto protegemos y por la que tanto hemos invertido sí, tantos miles de dólares o cientos de miles de dólares en firewalls, en detectores de intrusos, sí. en threat hunting y en todo lo que quieras, ¿verdad? Para poder llegar a vulnerar a la empresa, para poder llegar a los secretos pues más guardados de esa empresa. Sí, entonces hay que tener en cuenta precisamente esa vulnerabilidad como parte del análisis de superficie de ataque que tenemos que hacer en las organizaciones, ¿verdad? Y de los activos de información, que eso Tenerlos, incluye los activos de información. El exactamente, tener, televisorcito lindo y precioso que da la bienvenida y que tiene toda la información de la compañía, que me parece un hit, pero es un activo de información. exactamente, tal vez no sea de los más críticos, pero no hay que Sí, perderlo no de hay que, vista ajá, porque puede ser una puerta de entrada, puede ser parte de esa superficie de ataque que tenga una organización. ujú, Y pues es que ahí podríamos comenzar a sumarle un montón de cosas, ¿verdad? No solo los dispositivos, sino a dónde se conectan esos dispositivos para proyectar la información que están proyectando. Y ahí comenzar a armar, lo que haría un atacante sería encontrar ese punto vulnerable y ahí comenzar a armar, digamos, como toda su ruta, todo su camino para poder afectar la red corporativa, la red de la empresa. recordando un poco lo que hablábamos en el capítulo de la superficie de ataque, es que la superficie de ataque no solamente se centra, o sea, no se centra en todo lo mucho que puedo tener para entrar, sino en encontrar una sola, la puntica del hilito, la puntita del hilito para empezar a jalar, claro, siendo consciente de lo demás, pero con uno solo, un punto que yo tenga como ciberdelincuente de acceso, de ahí empiezan a generar un ataque mucho más elaborado Claro, eso te iba a decir, o sea, es encontrar el hilito desde el punto de vista del ciberdelincuente, del ciberdelincuente. desde el punto de vista de quien protege, del que se ciberdefiende, Ujú. ¿verdad? La superficie de ataque sí es un análisis juicioso para saber qué es todo lo que tenemos y hacia dónde está conectado todo eso que tenemos para poder encontrar ese hilito precisamente antes que el O sea, es ciberdelincuente. tener la conciencia, o sea, yo Ujú, tengo que tener el panorama completo, ujú. pero con la conciencia que el que me quiere atacar le basta con solamente encontrar uno, un punto de Exactamente, acceso, ¿sí? exactamente. Que si yo le doy de ahí en adelante, le abro el camino mucho más fácil, eso es otro tema que también está incluido dentro de la superficie de ataque, pero es siendo muy consciente de qué tengo, dónde lo tengo, cómo lo tengo, porque donde el otro sepa solamente un punto que yo tenga no tan conscientemente, por ahí se me puede configurar algo pues Claro, y es que difícil de manejar. a nivel corporativo también hay que tener en cuenta que eso puede tener un aspecto reputacional. Te voy a poner dos casos así traídos de los cabellos. Imagínate un ciberdelincuente que logre acceder a las cámaras, por ejemplo, de la organización y comience a hacer un feed en vivo
un live, por ejemplo, de todo lo que pasa dentro de una oficina. Ujú, Puede que no se maneje información sensible ahí, ¿verdad? Puede que no ujú. pase nada realmente, que no haya exfiltración, que no haya ataque, que no haya nada diferente a un problema hacia la reputación, porque la gente va a perder la confianza en esa compañía si dicen, caramba, pues si lograron hacer un en vivo de todo lo que estaba pasando ahí adentro, pues qué confianza puedo yo tener de entregarle mi información a esta compañía. O la que solíamos ver en las películas. Es que si volvemos al tema del Internet de las cosas, imagínate que se encuentren una red, por ejemplo, donde haya conectados varios televisores de la organización, varios Smart TVs, por ejemplo, ¿verdad? Y simplemente comiencen a enviarle contenido a esos televisores, Sí, es que contenido inapropiado, sí. inapropiado o simplemente contenido político, Ajá, ideológico, ajá, de ajá. protesta, lo que sea, ahí en esencia no va a haber una exfiltración de datos sensibles, no va a haber una fuga de información, pero va a haber una afectación a la reputación, porque lo que yo siempre digo es, en el imaginario colectivo, lo que queda es, se los hackearon. Claro, ¿Sí? es que Independiente de si se llevaron o no se llevaron la información, independiente del impacto real del ataque, se los ese tipo de hackearon. muestras quedan en el imaginario colectivo como, ah, esta empresa se la hackearon. No, Y y le es que hicieron esto y le hicieron lo otro. tú hablas en tus charlas de algo súper interesante y súper importante y es que hay tipos de atacantes, ¿no? Entonces, o ciberdelincuentes, por decirlo así. Hay tipos de Ujú. atacantes y no todos necesariamente buscan robarse información, encriptar la información, denegar servicios. Hay muchos que simplemente por un sentido propio de ellos, social, justiciero, de empatía, religioso, o sea, de muchas cosas propias del ser humano Ujú. que los llevan a simplemente, sí, si tenemos el televisor lindo que le da la bienvenida a la gente con la imagen de la compañía y lo vulneran y ponen, no sé, un video para adultos y en silencio, pero pues nadie más se ha dado cuenta. Imagínate que llegue un cliente, que llegue un proveedor, que llegue algo como que, ¿qué pasó? No sabemos qué pasó y eso empieza a afectar efectivamente la reputación corporativa de la Claro, por compañía. Y hay supuesto. muchas compañías que se centran, que lo hemos hablado varias veces, se centran solamente en la ciberseguridad, en la información, la tecnología, y como esas cosas de la información sensible, lo que hay que proteger, pero se olvidan un poco de la imagen reputacional que como compañía, sin duda alguna, en algunas ocasiones puede inclusive ser mucho más costoso que recuperarse de una robada de información, ¿me entiendes? Yo creo que están los dos extremos, pero Ujú. fíjate que esto podría ser tema para un episodio completamente nuevo. Pero yo creo que están los dos extremos. Yo sí soy un convencido de que a medida que se vuelven más complejas las tecnologías informáticas, estoy hablando a nivel corporativo, Sí, a medida que se vuelven más complejas esas redes y esas infraestructuras informáticas, la metodología de protección debería tender más hacia el dato. Es sí, decir, sí, sí, sí. efectivamente, en lugar yo de dedicarme a desplegar un montón de controles, comenzar por desplegar los controles que necesito para proteger mis datos El dato, sensibles, claro que ¿cierto? sí, pero es Es que decir, la reputación también es un dato. dejar de pensar tanto en activo tecnológico y pasar más a pensar en el dato, Sí, ¿verdad? sí, Pero ese es un extremo. sí, El otro extremo, y pues que se ha puesto completamente de moda con todo el tema de ciberseguridad, del ciberespacio, ajá, ¿sí? Es que la reputación también es un activo, también es un activo de información hoy en día para las organizaciones, y es un dato. ¿sí? Es un conjunto de datos, Claro, pero la reputación toma cada vez más relevancia y eso fue algo que pasó después de la pandemia precisamente, porque antes de la pandemia todavía estábamos muy acostumbrados a ir a conocer las oficinas y ver qué tan grande era la empresa y conocer a la gente y todo eso. Después de la pandemia que nos virtualizamos tanto, realmente la única carta de presentación que tienen muchas compañías hoy en día es su sitio web, es sus activos tecnológicos, es su presencia en línea, su presencia en sí, el ciberespacio. sí. Y algo que afecte Y la el presencia comportamiento de sus colaboradores en ese en ese ciberespacio. contexto, claro, por supuesto, y algo que afecte esa percepción en el ciberespacio puede afectar severamente a la organización. Total, totalmente. Bueno.
Chévere. Internet de las cosas, no, y fíjate que es un tema que no hay que dejar de lado, es un tema que uno dice, los televisores, los electrodomésticos, pero es un tema que hay que darle la importancia que se merece. Tal vez no sea tan importante como otros temas dentro de la ciberseguridad, pero que no sea tan importante no significa que simplemente debamos dejarlo de lado y olvidarlo, Sí. porque puede volverse importante Ajá, en el exactamente. momento de un Puede ataque. volverse un factor importante y decisivo en el momento de un ataque. Bueno, Juan, Bueno, chévere, interesante uno tema. más, los invitamos entonces a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que sigan compartiendo con nosotros todos nuestros episodios, a que sigan aprendiendo y ojalá prontamente también enseñándonos con su retroalimentación en los comentarios. Los esperamos en un próximo capítulo. No olviden suscribirse.